Sí, Señor. Líbranos de todo negro, de todo comunista, de toda feminista y sobre todo de todo migrante, esos que vienen a quitarnos el trabajo. Amén. Hija mía. ¡Ah! ¡Se metió un moreno en mi casa! ¡Auxilio! Hija mía, soy Jesús. ¿Jesús? Si fuera Jesús se vería así. ¡Qué guapo! ¿Cómo esperas que me vea así si yo nací en Oriente Medio? Yo me veo más bien así. Entonces es terrorista. ¿Qué? ¡No! No soy terrorista. Y eso es súper racista. Yo soy Jesús. Demuéstramelo. Ilusión óptica. Más falso que calentamiento global. De verdad eres Jesús. Por Dios. Carmen, hija mía, he escuchado tu plegaria y he venido a hablar contigo. Oh, gracias por oírlas. Ay, es que esta ciudad está invivible y ya no podemos más con tanto migrante que nos quita los trabajos. Yo fui migrante. ¿Qué? Mateo 2, versículo 13. Yo fui refugiado en Egipto porque mis padres me llevaron allá para salvarme la vida. En ese entonces los migrantes íbamos en burro. Ahora van en motocicleta con una maleta de delivery atrás. Tienen nombres rarísimos como Mayerle o Carelis. Un caso de migración en la Biblia es una excepción. Noé migró en un arca, Jacobo migró a Egipto, Moisés migró a la tierra prometida, Abraham migró a... Bueno, pero ustedes eran otro tipo de migrantes, eran migrantes con clase, con recursos. Yo fui carpintero. Al menos eran tranquilos. Moisés hizo una rebelión. Debe haber sido por un buen motivo. En cambio, estos no tienen motivo, hacen tanto ruido, tantas fiestas. A mí me gustan las fiestas. ¿Qué? Recuerda, las bodas de Canaán duraron 15 días. No tienes idea lo que tuve que hacer para que aguanten. Estamos de fiesta con Jesús. Pero si usted escuchara la música que oyen estos jóvenes, ay, por Dios, ese Bad Bunny. Hija, cuando Bad Bunny dijo si Dios lo permite, ¿quién crees que lo permitió? Pero señor, no son solo los migrantes, no son solo los morenos, también están las feministas. Yo soy feminista. ¿Qué? Claro, recuerdo a María Magdalena, que era una de mis discípulas en una época donde solo los hombres tenían derecho sobre su fe. Eso es igualdad de género. Era feminista. Ah, bueno, pero la María Magdalena era una mujer de bien. Era prostituta. Por alguna buena razón. Pero estas son unas físicas, andan con esto metido en la cartera. ¿Por qué trae eso? Pero ni son casadas y se meten con cualquiera. Como la mujer que salvé de ser apedrada por adulterio. Juan 8:7. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hija, ¿sí leíste la Biblia? Claro, si yo les compré un terrenito en el cielo. Es súper genuino. Nosotros no vendemos nada. Me lo vendió un tipo que estaba fuera del Vaticano. ¿Vaticano? ¿Qué es eso? La sede del cielo en la tierra. Dios mío, digo, papi mío, eso se ve carísimo. ¿Cuánto costó construir ese templo? La iglesia tiene plata. ¿Qué no entendieron cuando les dije que es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja a que un rico ingrese en el reino de los cielos? O sea que Donald Trump... ¿Pero cómo? Si él defiende nuestras tradiciones y está en contra de los hombres que usan faldas. No me refiero a ese tipo de faldas, a las que usan los hombres que andan con hombres. ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso? ¿Qué debería de pensar de eso? Que es antinatural, que va en contra de la familia tradicional. Mi mamá era virgen, mi papá no era mi papá. Menos tradicional de eso no consigues. Y aún así éramos perfectos. Y tuve 3 padrinos, uno de ellos negro. Pero señor... Hija mía, si hubieras vivido en mi época serías de las personas que me crucificaron. No diga eso. Lo único que les pedí es que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Pero veo que no entendieron nada. Tiene razón. A partir de ahora voy a amar a los migrantes, a otras etnias, a los gays, a los trans, a los que comen pizza con piña. ¡A esos puercos ni me los menciones!